Descubriendo historias, por Victoria Munilla Jiménez. Bienvenidos, descubridores de historias. Pues en esta ocasión vamos a introducirnos en la manera, a mi entender por lo menos, más productiva de vender nuestras obras y conseguir vivir de lo que nos apasiona, que si estás en este podcast doy por hecho que es escribir ficción. Aunque es verdad que en el capítulo de hoy se puede aplicar no solamente al género de la novela, sino también a cualquier otro tipo de género literario. Para recopilar un poco y seguir el hilo de lo que andábamos comentando en episodios anteriores, deciros que hablábamos de la novela ideal. La novela ideal es una categoría literaria de mi propia invención que habitualmente se usa como un término bastante subjetivo para definir una lectura que te gusta y poco más. Es decir, es un término que cuando preguntas, oye, ¿cuál es tu novela ideal? Pues la gente piensa invariablemente en las novelas que le gustan, no lo ve como un género. A eso me refiero con que es una categoría literaria de invención propia. En mi caso, yo he rebautizado la novela ideal como una categoría que, a diferencia de otras que pueden hacer referencia a la estructura, a la temática o al estilo, yo hago referencia a ese ideal, a esa convicción que los personajes muestran a través de su comportamiento y que se deja entrever durante el desarrollo de la trama, convirtiéndose en la piedra angular de la novela. Por eso, Bajo el mismo sol, que tradicionalmente se encuadraría en la novela histórica, yo la defino como la saga de la libertad, precisamente porque ese es el valor, esa es la convicción que defiende y que los personajes, muestran a través de sus opiniones o de las circunstancias que tienen que sobrepasar durante toda la trama y durante la interacción con otros personajes. De cualquier forma, los detalles sobre qué es la novela ideal y por qué escribirla la tenéis tanto en el capítulo 1 como 2 del podcast. Entonces podéis ir a ella y, entender un poco más a qué me refiero con este concepto. Volviendo al tema que nos ocupa hoy, la principal ventaja de crear tu propia categoría es que construyes un espacio dentro del mercado editorial donde no tienes competencia porque nadie está enfocando, el tema en cuestión de la misma forma que lo estás haciendo tú. Por tanto, disfrutas de mayor visibilidad porque logras diferenciarte de la competencia gracias a tu comunicación. Crear una categoría, por tanto, te permite hacer lo que se conoce en marketing como la estrategia del océano azul. Para aquellos que no sean muy avezados en marketing, y esto es algo bastante normal en los escritores, esta estrategia se basa en la creación de ese hueco dentro del mercado que muestre la propuesta de valor que propones a través de tus libros. Sin embargo, esa propuesta debe seguir unos pasos previos para que sea realmente efectiva. No nos vale cualquier nombre chulo que se te venga a la mente, de manera que parezcas un superhéroe de Marvel o algo así. Entonces, ¿qué pasos hay que dar para crear tu propia categoría literaria? Yo lo he resumido, según mi experiencia, en 4 pasos. El primero sería la introspección. Es decir, hay que tener claro lo que ofreces a tus lectores. Esa parte única que solo puedes ofrecer tú. Y para eso no hace falta crear algo desde cero, lo cual es tremendamente difícil y muchas veces hasta puede que frustrante. En su lugar, es mejor elegir una característica de tu ser o esa parte insustituible de tu propuesta de valor, aquello que ofreces a tus lectores y que te hace único, ¿vale? Dándole un nuevo enfoque. Y aquí está la clave, ese enfoque diferente. En este sentido, la introspección consiste en encontrar tu propuesta de valor y puedes hacerlo de una forma relativamente sencilla respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué debería importarles a tus lectores tu libro? Es decir, obviamente no es una pregunta que se responda fácilmente. De hecho, necesitas
como aquel que dice sangrar un poco para sacarle el jugo a esta cuestión. Las respuestas laxas, en este caso, como porque mi novela es muy divertida o porque mi novela vale muy poquito dinero, no sirven para nada. Ten en cuenta que las ventas tienen un componente emocional muy grande. Incluso cuando estamos hablando de compradores B2B, que tienen una parte, digamos, racional mucho más desarrollada que otro tipo de compradores, incluso esos tienen un componente emocional muy importante. Pero en el mercado de la novela, ¿vale? De los libros de ficción, la parte emocional lo es todo. ¿Tú crees realmente que una respuesta tan simple y tan poco profunda como que tu libro vale 0,99 va a ser suficiente incentivo para que alguien se emocione hasta tal punto con tu libro que diga, pues joder, merece la pena comprar este libro? O sea, que le dé la importancia que tu novela se merece. Puede que te lo compren de pasada, pero el objetivo de la creación de una categoría literaria es crear comunidad. Y una vez pasada la euforia de la novedad, de la promoción, de la expectación incluso, pues los lectores no regresan y no recomiendan, a menos que emociones de alguna forma, que le hagas entender esa importancia, ese valor que les aporta tu novela. Esta es la parte más difícil de hacer de todo este proceso. Una vez hecho esto y teniendo claro el por qué has elegido esa propuesta de valor, lo demás es más sencillo. Y tiene que ver con la capacidad de observación y la estrategia. Por tanto, el segundo punto sería la investigación de tu mercado. Es natural que si quieres construir un océano azul dentro de tu mercado, en ese sector donde tradicionalmente se encuadra tu libro, y en mi caso sería la novela histórica, si nos referimos a Bajo el mismo sol, es necesario que investigues y descubras tanto las tendencias que hay a nivel de marketing, de los formatos preferentes o que estén usándose en ese momento, al mismo tiempo que vigilas a tu principal competencia. Necesitas conocer ambas cosas. Necesitas conocer lo que hace tu competencia y necesitas conocer lo que está haciendo el mercado, es decir, las tendencias, hacia dónde deriva, cómo está evolucionando. Esto lo haces básicamente para identificar el hueco que hay en el mercado y para asegurarte de que tu propuesta sea realmente única, para poder diferenciarte. Con el mismo mensaje de escritores pues, que tienen mucha más fama, más exposición, más experiencia y más dinero que tú, no vas a ir muy lejos con el mismo mensaje. Si encima inviertes, como me pasa a mí, tiempo y dinero en tus producciones literarias y tienes que competir con todo el mundo, vas a terminar agotado y no te van a quedar recursos para seguir. Por tanto, identificar un espacio y utilizar una comunicación que rompa con ese discurso oficial hará que tus promociones sean más efectivas. No te garantiza el éxito, cuidado, pero sí aumenta tus probabilidades de tenerlo. Y esta realmente es la base de los negocios. Los negocios no se sustentan sobre garantías de que todo te va a salir muy bien por hacer lo que yo te digo, sino en aumentar tus posibilidades y optimizar los recursos de los que dispones ahora mismo para que las posibilidades que tengas de tener más clientes, de crear marca, de crear comunidad, aumenten, basándote en datos objetivos y contrastables, y no en suposiciones. De ahí la importancia de investigar el mercado y de hacerlo lo mejor posible. En tercer lugar, ¿vale? Aunque este quizá debería estar antes del mercado incluso, es la investigación sobre el lector, es decir, sobre tu cliente. Necesitas conocer de cerca todas esas inquietudes, necesidades, deseos o dificultades, ¿no?, que tiene tu lector. Cuando empezamos normalmente son personas de nuestro entorno, son familiares, amigos, que no tienen una opinión pues muy objetiva de nosotros, ¿no? Y que nos habrán comprado el libro para hacernos hasta el favor, incluso.
En mi caso, mi propia hermana me compró el primer tomo del libro, ¿vale? El segundo que se imprimió, es decir, o sea, la primera edición, el segundo, literalmente, el segundo libro que se imprimió. Y no se lo ha leído, ni tiene intención de hacerlo, porque ni siquiera le gusta leer. ¿Te imaginas las conclusiones que puedes sacar de un estudio del cliente con familiares y amigos? Saldría una cosa totalmente sesgada, que no te valdría para la gente de la calle probablemente, a menos que quieras dar pena o usar métodos torticeros para vender. Si ese es el caso, te recomiendo que cambies de podcast, porque aquí no vamos de ese palo. Por eso es necesario que te grabes a fuego de dragón si es posible. Crea tu comunidad fuera de tu ámbito privado siempre que puedas. Esto no significa que no puedas hacer sinergias o no agradezcas y valores la recomendación de tus allegados, sobre todo porque las primeras veces va a ser así, o sea, no va a ser por recomendación externa, sino por el contrario que te asegures, ¿vale?, que las personas que atraes a tu marca son realmente la gente que quieres atraer, es decir, es gente que realmente le interesa tu novela, que están ahí porque les gusta cómo escribes y no están ahí para hacerte favores o para agasajarte de alguna forma. Te voy a poner un ejemplo muy gráfico y hasta erótico para ilustrar la importancia de lo que te digo de por qué debes hacerlo así. Cuando utilizo las redes sociales, yo intento hacer publicaciones atractivas, pues que inciten a compartir, ¿no?, y que sea contenido que realmente aporte valor. Pero no pongo fotos mías en picardías o con poca ropa. Si las pusiera, estoy convencida de que atraería a muchas más personas, sobre todo hombres, pero bueno, el caso es que atraería gente. Pero siendo realistas, ¿alguno de esos hombres, en mi caso, vendría realmente por mis libros? A mí me da que no. Conocer al cliente en profundidad te permite construir el mensaje adecuado para atraer a un tipo determinado de cliente. Si tú lanzas un mensaje equivocado, vas a atraer a una serie de personas que, lejos de ayudarte en tu emprendimiento como autor de novela, lo que te van a hacer va a ser precipitar tu caída, por así decirlo. Conocer al cliente en profundidad te permite buscar un equilibrio entre lo que él quiere y lo que tú deseas mostrar. Así, una vez cuando tengas la categoría creada y tengas claro el tipo de comunicación más efectiva para el cliente que quieres atraer, porque has hecho previamente esa investigación del cliente y lo conoces tan bien como sí mismo, entonces ya puedes construir una estrategia de marketing lo bastante sólida como para obtener mejores resultados en tus promociones. Consigues enfocarlo correctamente, tu tasa de conversión de posibles clientes a lectores será mucho más alta. Y como les darás una solución que les interesa realmente, que les emociona, que va en línea con lo que demandan, te conviertes pues en un referente para ellos. Y esa es la clave para crear marca, al menos desde mi punto de vista. Una vez que tengas los 3 puntos anteriores, queda la última parte, que es ya darle forma a esta categoría literaria, es decir, darle un nombre a esta nueva sección del mercado. Dejar el nombre para el final tiene una buena razón. El nombre debe resumir, digamos, la idea de tu propuesta de valor, la esencia de lo que pretendes transmitir. Es decir, el título debe reflejar una relación coherente entre los 3 factores anteriores. Esto es algo similar al proceso que se hace con las novelas, al poner los títulos. Cuando tú pones el título de tu novela, tú usas un nombre que refleje una parte importante de la novela. En la categoría literaria pasa lo mismo. Esa categoría debe reflejar algo importante. ¿Qué exactamente? Para eso has hecho todo lo anterior. Para responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que refleja realmente? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Es el primer punto que hemos hecho. Esa introspección es necesaria para tener claro cuál es tu propuesta de valor y a través de ella, juntándola con toda esa investigación que has hecho en los otros ámbitos, pues ya ahí ponerle un título que resuma todo. En el caso de la novela ideal, mi propuesta de valor es enaltecer pues, la importancia de esas convicciones, de esos principios, de esos valores, como base para tomar cualquier decisión en la vida.
hay un personaje en Gladiador, ¿vale? En la película de Russell Crowe que se hizo en el año 2000, que se llama Próximo, ¿vale? En una escena, él dice una frase que yo te la reconvertiré porque la frase es más larga, pero digamos que es la siguiente. No podemos elegir cómo moriremos, pero podemos elegir cómo afrontar el fin. Es decir, no podemos elegir ni la forma en la que se desarrollan las cosas, ni las consecuencias de esos acontecimientos que pasan, pero sí en base a qué decidimos actuar. Es decir, cómo nos enfrentamos a esas situaciones. Desde el punto de vista del mercado, la novela ideal, ¿vale?, refleja esas convicciones que son al final parámetros de los que las personas normalmente no hablan en el mundo literario como un género dentro de la novela. Por tanto, hay un hueco en el mercado. La realidad es que las personas nos mueven las emociones y cuando vemos reflejadas las convicciones que a nuestro entender son importantes en formatos agradables como las novelas, y doy por hecho que te gustan las novelas porque estás aquí, no solo lo sentimos como un entretenimiento, sino como una reflexión moral que nos puede inspirar a actuar en pro a esos valores. Es decir, hay un sentido más allá del simple gusto de leer, hay una propuesta de valor ahí. Y por supuesto el cliente se siente atraído ante esas convicciones porque las considera importantes, como ya he mencionado anteriormente. Por tanto, las tres partes principales de las que hablaba, introspección, estudio del mercado, estudio del cliente, están encuadradas dentro del ese nombre. En mi caso, dentro de la novela ideal están las tres partes. Y la parte esencial, las convicciones, a su vez, están reflejadas en el propio nombre, en esos ideales. Creo que con este material tienes suficiente para estar toda la semana comiéndote la cabeza para descubrir tu propia categoría literaria. Así que lo voy a dejar aquí. Hasta aquí este tercer episodio del podcast. Espero que te haya gustado, que te pongas a ello esta semana. Por supuesto, ya sabes, sin práctica todo esto no sirve para absolutamente nada. Así que algo bueno sacarás, seguro que sí. Por supuesto, seguiré profundizando en este tema para ayudarte en todo lo que pueda. Al menos te compartiré lo que estoy haciendo yo. Nos vemos en el próximo miércoles y que tengas una semana de novela.